En el interactivo de hoy, al que vamos a llamar mente versus piel, vamos a ver qué emociones están intentando hacerse paso dentro de nosotros para que las revisemos, nos hagamos cargo y les demos esa cabida, y luego veremos qué hay en nuestra cabeza y qué hay en nuestra piel, nuestro subconsciente, nuestra alma. ¿De acuerdo? Entonces, ven, vamos a sacar la energía principal con el Lunar Magic Oracle para ver qué clase de energía, qué clase de emociones. Mira, esta ha salido volada. Hay dentro de nosotros que piden que nos hagamos cargo de ellas. Pink Moon, a ver si la pongo así para que la podáis ver. Regeneración, crecimiento, renacer, naturaleza. Pues fijaos, si os dais cuenta, está muy acorde, da igual cuando veáis esto, tenemos para rato con esa entrada de Neptuno y Saturno en Piscis, que nos lleva, independientemente del lugar en el que lo tengamos en nuestra carta natal, de forma general, a poner estructura a los sueños, pero también soñar sobre nuestros proyectos. Es decir, sí que nos está pidiendo que crezcamos, pero desde una forma más emocional, desde una forma un poco más ensoñadora. Ya sabéis que todas las energías tienen su polo positivo y su polo negativo. Por eso os decía que tenéis que hacer un ejercicio de honestidad, porque es una energía general, es decir, cómo se están moviendo las energías a día de hoy, y vosotros tenéis que ser conscientes, capaces, realistas, para ver en qué área de vuestra vida o en qué momento vital puede ser útil este mensaje general para vosotros, ¿vale? Entonces, lo que nos está pidiendo la carta del oráculo es que nos hagamos cargo de nuestros proyectos, que soñemos más, que tengamos en cuenta que estamos en un proceso de renacer, de reconstrucción, de crecimiento, y que seamos también conscientes de qué parte, digamos, queremos darle pues una nueva visión, una nueva forma, y con ese renacimiento, ¿no? Con ese crecimiento, a qué partes de nuestra vida, lo vuelvo a repetir, sed honestos, trabajo, vínculos, estudios, situación emocional, personal, lo que sea, le queremos dar ese cuidado, ese cariño, esa atención, ¿vale? Para que vaya creciendo y para que vaya pues formando parte de nuestra vida a partir de ahora, ¿vale? Os recuerdo que estamos en unas energías muy de renacer, muy de ver las cosas de otra forma, de conectar más con nuestra emoción, de no meterle tanta cabeza, de soltar un poco esa costumbre que tenemos, todos la tenemos, de racionalizar, de que cuando pasamos por un suceso intentemos buscarle, os lo decía en los otros interactivos, el por qué, sino el para qué, ¿de acuerdo? Para poder sacar esa lección de vida y poder hacer un cambio real desde nuestra sabiduría interna. Entonces vamos a coger el Star Child, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos está diciendo nuestra cabeza sobre, lo vuelvo a repetir, situación vital, circunstancia, área de vida, donde queráis que os pueda resonar este mensaje, ¿vale? Una de las pautas que me gustaría para estos interactivos y para estos vídeos, y por eso solo hago una opción, es para que aprendamos la escucha interna. Es decir, yo os lanzo el mensaje, yo os digo cómo están las energías, cómo canalizo las energías, pero vosotros os tenéis que hacer cargo de cómo vais a gestionar esa información, ¿de acuerdo? Ese es mi chico tosiendo. Venga, pues vamos a ver qué hay en nuestra cabeza, cómo estamos racionalizando la situación. Vamos a ver si quieren hablar, y si no, cortaré. Sí, esta no quería entrar. Uy. Pues qué curioso, porque yo nunca leo invertidas, pero esta estaba invertida. Lo tomaremos como una pequeña señal, ¿vale? La energía principal de la suma sacerdotisa,
pero fijaos que estaba al revés. Nos habla de prudencia, de silencio, de apartarse, ¿de acuerdo? Para ver con frialdad, porque la suma sacerdotisa, como tiene ese saber dentro de sí misma, como ya ha pasado por estadios, ha pasado por circunstancias, lo que hace es analizarlo de una forma muy, 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 muy objetiva. No os quiero decir que es fría ni estratégica, pero sí. O sea, no luego a la hora de actuar, sino a la hora de asumir el conocimiento de las cosas que le pasan para poder luego sacar esa sabiduría interna tras haber pasado el proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que al estar invertida, yo lo que he sentido es que durante tiempo habéis o hemos estado funcionando en esa forma de la sabiduría, o sea, en esa forma de la suma sacerdotisa, perdón, y lo que se nos está pidiendo es que salgamos de eso, es decir, nuestra propia cabeza, nuestros propios pensamientos, nuestra propia forma de hacer las cosas, lo que nos están diciendo es que no, que es momento de cambiar eso, ¿de acuerdo? Entonces, me llega mucho también, fijaos, a lo mejor es porque las energías que estamos teniendo esta semana y hacia el eclipse al que vamos es una finalización en el signo de Virgo, ¿de acuerdo? Porque cambian ya los nodos. Virgo es meticuloso, va al detalle, saca pelos de una calavera, también es el signo del servicio, del orden. Entonces, lo que se nos está pidiendo es que rompamos un poco con ese orden establecido, ¿de acuerdo? Y que seamos capaces de florecer. O sea, fijaos qué curioso que teníamos con la carta de la energía general, ¿no? El renacer, ¿de acuerdo? Entonces, con esa sacerdotisa al revés, lo que me está llegando es que seamos capaces de darle la vuelta a la energía y el hecho de decir, vale, ya he aprendido, ya he asimilado, ya tengo esa sabiduría interna dentro de mí, esa vivencia, ese traspaso o ese cambio del cojo toda la información, la incorporo dentro de mi piel y ahora ya es momento de hacerme cargo de ella y ver cómo gestiono y qué hago con ella. Me está llevando a la acción, es lo que más me está llegando. Vamos a ver qué se queda en el fondo del mazo, que para mí es el subconsciente. Y fijaos, me parece muy curioso que haya salido la fuerza y que además, y luego debajo nos sale la templata. 3 arcanos mayores, o sea, nuestra cabeza está haciéndole caso a nuestra piel. Nuestra cabeza está muy, muy, muy conectada, o se está conectando o está viendo ese momento de unión entre lo que nuestra cabeza piensa y lo que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra esencia está sintiendo dentro de sí misma, ¿vale? Nos sale la carta de la fuerza en la parte subconsciente que no sabemos ver. Entonces, evidentemente la carta de la fuerza tiene muchas lecturas, tiene muchas formas de leerla. ¿Qué es lo que pasa? Que la vamos a leer con la sacerdotisa. Entonces, lo que te está pidiendo es que seas valiente, que te hagas cargo de tu propia fortaleza interna, que domines tus demonios, que hables con ellos, que te sientes a tomar un café con ellos y los reconozcas, ¿vale? Porque es la mejor forma de transitar algo es ponerle palabras y el decirle a tus limitaciones, a tus creencias limitantes, lo que tengáis, lo que sea, ya lo habréis identificado o deberíais estar identificándolo. Te veo, te reconozco, te abrazo, te entiendo, vamos a transitarlo, vamos a salir, vamos a... ¿Vale? Sí que es verdad que también la fuerza implica que os estéis conteniendo o que estéis, digamos, a lo mejor demasiado encerrados. Y sí que es verdad que también podría ser esa vertiente, vosotros tendréis que adaptar, porque os recuerdo que la sacerdotisa salía invertida, ¿vale? Entonces lo que nos estaba pidiendo es que ya no vayamos tanto hacia adentro, sino que vayamos hacia afuera y que dejemos de estar como contenidos y retenidos. Pueden ser las dos lecturas, ¿vale? Que os hagáis cargo de vuestra propia fuerza interna y seáis capaces de daros el permiso, de daros la oportunidad de salir hacia afuera y que confiéis más en vosotros, o que identifiquéis en qué partes estáis retenidos, en qué parte no estáis siendo vosotros o no os estáis dando ese permiso, porque hasta que no reconozcáis eso y
os hagáis cargo de eso, no vais a poder tener esa confianza de el arcano de la fuerza en su versión más luminosa para poder hacer ese cambio de la sacerdotisa y salir un poco hacia el exterior. Después de la sacerdotisa os recuerdo además, que imagino, intuyo o quiero pensar que tenéis algún tipo de conocimiento mínimo, aunque sea del tarot, después de la sacerdotisa viene la emperatriz, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando estudié tarot, sí que es verdad que mi profesor siempre me decía, cuando salga una carta invertida, la parte luminosa de esa carta invertida es que tiene que hacer el giro para ir al siguiente arcano. Entonces, os recuerdo además que la emperatriz es abundancia, creación, está conectada con el símbolo de Venus, con la energía de Tauro y de Libra. Vais hacia eso, ¿vale? Y de hecho vuestra propia cabeza ya está identificando ese tipo de bloqueos y se está conectando con lo que os digo, con esa potencia interior y con ese brillo interior que tenéis. Si no estáis conectando con eso, probablemente es porque estáis retenidos, ¿de acuerdo? Venga, pues ahora vamos a preguntarle al Moonchild, ¿vale? Realmente, ¿qué emociones hay ahí retenidas que están pidiendo pues ser vistas para poder ser alquimizadas? ¿Y qué hay dentro de nuestro subconsciente y dentro de nuestra piel? Podríamos llamarlo nuestra sabiduría ancestral más auténtica, más animal, más en contacto con la tierra, ¿vale? Bien. Fijaos porque además se ha dado la vuelta. Dos, además. En la carta en la parte, digamos, que hay en nuestra cabeza, han salido dos arcanos mayores. Y debajo de la fuerza estaba la templanza, que la templanza implica guía, sanación, comunicaciones, equilibrio. Y el ser capaces de unificar esos opuestos, ¿vale? De hacer esa balanza para poder tener o estar más alineados con lo que realmente hay dentro de nosotros. Os recuerdo además que la templanza lleva la energía de Sagitario y Sagitario es un signo muy expansivo, que va con todas, que tiene su sabiduría ahí, que no le... tiene su forma de pensar o su... ¿cómo decirlo? Su sentimiento y se mueve por eso, o sea, es un signo de fuego, ¿de acuerdo? Entonces también os está diciendo, aparte de que estéis protegidos, que confiéis también en vosotros, porque la fuerza simbolizaría también el signo de Leo, ¿vale? Y os recuerdo que además Júpiter va a entrar en Leo este año. Entonces, todas las energías nos están haciendo un poco de palanca para que nos hagamos cargo de nosotros mismos y seamos capaces de confiar en el proceso, de que estamos acompañados. La templanza son los guías, es el universo acompañándote, es ese cariño de yo te sostengo, ¿de acuerdo? De nuestros ancestros, de las energías, de un orden mayor que nos acompaña en nuestro propósito, para que podamos estar eso, pues más alineados con nosotros y más en coherencia, ¿vale? Venga, vamos a darle la vuelta a las cartas. Uf. Potente, denso y complejo, ¿vale? No os voy a engañar, no os voy a romantizar. Nos sale el 9 de espadas y el 6 de espadas. Si me hubiese salido solo el 9 de espadas, es la carta que todos asociamos, porque son energías muy densas, a la ansiedad, al no dormir, al estar dándole vueltas, pero, ¿qué es lo que sucede? Que sale al lado el 6 de espadas, ¿vale? Y el 6 de espadas es el alejarse, el salir mentalmente de una situación que no nos lleva a ningún sitio, que ya hemos visto que no nos corresponde, que no queremos, o incluso que sí que nos corresponde, pero decimos, ya, o sea, ya está, no quiero seguir cargando más con esto, me tengo que emocionalmente o mentalmente alejarme de esto para poderlo ver desde otra perspectiva, para poder sanar, porque además esta carta, fijaos que está saliendo de un templo interior, ¿vale? Y está saliendo hacia el mar. El agua implica las emociones y este tarot, para conectar con esa parte más subconsciente, con esa parte más emocional, es muy, muy gráfico, ¿vale?
estamos saliendo de eso. Y fijaos que 9 de espadas. O sea, es muy duro este 9 de espadas. ¿Por qué? Porque en su mano izquierda, en su mano derecha, perdón, pero en el lado izquierdo de la carta lleva la luna, es decir, soy capaz de ver mi confusión mental, mis miedos, mis limitaciones, mis creencias limitantes, mis paradigmas educacionales obsoletos que probablemente vengan de mi linaje, de mis ancestros, de mi educación. Y están aquí todos los cuchillos intentándome atravesar, ¿vale? Por eso es la carta de la ansiedad, es la carta del darle vueltas, es la carta del no dormir, es la carta de solo quiero rendirme, ¿vale? Porque yo esta carta sí que la asocio mucho a eso, al no puedo más. O sea, me duele la cabeza, me va a estallar, no le encuentro salida por ningún sitio, me está pudiendo esta sensación y este darle vueltas y este bucle. Pero, por muy dura que sea esa energía, tenemos el 6 de espadas justo al lado. Que lo que nos está diciendo es que nuestra piel ya ha reconocido que eso no nos lleva a ningún sitio y lo que hacemos es el tránsito o la apertura del camino hacia abandonar mentalmente ese 9 de espadas, ¿vale? Venga, vamos a ver qué se queda en el fondo. Pues fijaos. Se nos queda el Rey de Copas. El Rey de Copas es una energía de acción. Esto lo tengo que enseñar. El mago. Justo debajo del Rey de Copas. El Rey de Copas es una energía de acción, da igual si sois chicos o chicas, ¿de acuerdo? Es una energía de movilización, de avance, de doy ese paso con una inteligencia emocional tremenda, con un yo me hago cargo de mis emociones, de lo que yo siento, de cómo me afecta la maduración emocional de me hago cargo de mis emociones, de por qué me he estado comportando así, de cómo me ha afectado esto, de cómo me ha modificado esto, y además le pongo remedio. Le pongo gratitud o le pongo trabajo para no volver a repetirlo. Volvemos a lo mismo, honestidad, ver en qué punto de la historia estáis. ¿Sí? ¿Y qué es lo mejor de todo? Que debajo se queda el mago. Yo os recuerdo que el mago es la letra Aleph, los inicios, es el arcano número 1, tiene en su mano todos los elementos, si os dais cuenta, la sabiduría, el florecimiento que veíamos. Fijaos qué bonito, ¿no? Ese renacer, naturaleza, crecimiento, renacimiento, con todas esas flores, con esa serpiente, con el sol que tiene atrás, que es el as de oros, ¿vale? Con esas aguas que están detrás, que también son las emociones. Aquí hay un trabajo emocional muy, muy, muy potente. Y un inicio, ¿vale? Porque el mago también implica el inicio, la apertura, el ya sé hacia dónde. Con ese Rey de Copas, que además es una energía activa, ¿vale? Es una energía movilizante, que va a significar un antes y un después en esto. Por lo que os digo, porque hay un trabajo emocional muy potente detrás. Sobre todo cuidado porque el mago con ese 9 de espadas también podría implicar que queráis correr más de la cuenta, ¿vale? Que si a lo mejor no salen las cosas con la velocidad o con la rapidez o como vosotros o nosotros queremos, os podéis sentir en ese momento de bloqueo y el mago, aunque es un alquimista, os recuerdo que hay que mezclar bien los elementos, porque si no se mezclan bien los elementos pueden pasar cositas, ¿vale? Entonces me llega también mucho tranquilidad y sobre todo también porque la carta de la energía principal, os recuerdo que para que una semilla se convierta o se pueda convertir en árbol, primero hace falta tiempo y luego cuidados. ¿Sí? Ve. Y como suelo hacer de costumbre, ya conocéis acá, está ahí, ¿vale? Le vamos a preguntar al Foxfire, que para mí es el oráculo de K, ¿qué consejo tiene para nosotros para que hagamos este viaje maestro, todos, de ese 6 de espadas?
que lo voy a dejar ahí porque siento que es la carta más significativa de toda la tirada. A veces nos metemos tanto en la mente que no somos capaces de ver las cosas desde otra perspectiva, de ver, bueno, pues la vista panorámica de lo que nos pasa, ¿no? Y sobre todo con ese 9 de espadas, cuidado, porque es una energía densa, complicada y que bueno, también hay que saber mirarla de frente, es decir, bueno, vale, sé que esto me bloquea, sé que esto estoy en mi bucle mental, hoy lo acepto, mañana será otro día y probablemente, bueno, lo veremos desde otra forma, ¿vale? Es lo que tiene la mente. Venga, vamos a ver. Pues fijaos, el umbral. Son energías generales que estamos pasando todos. Y, curioso, es que estas brillan más, entonces me da un poco de apuro. Muy, muy curioso que en la parte de abajo del oráculo de K, como consejo, esté prácticamente la misma energía. Y si os dais cuenta, es que hasta las lunas se parecen un poco, que es la del crecimiento. Vale, con el número 17, que además implicaría también la estrella, que os recuerdo que es símbolo de fe, símbolo de sanación también, junto con esa templanza, que os está queriendo decir, claro, sobre todo también con el umbral, pues muy acorde también con la energía, paciencia, ¿vale? Tú no puedes hacer así y cruzar un puente de crecimiento personal y de crecimiento personal, de crecimiento emocional, de insights, de aha moment, de despertares, ¿vale? Porque estamos en un momento colectivo e individual de mucho despertar y mucho darnos cuenta y de soltar muchas cosas para poder hacer ese crecimiento. De soltar, pero también de ver qué cosas nos acompañan, de ver qué cosas buenas. Os lo comentaba también en el otro interactivo. Hablábamos mucho de la ley del espejo con la sombra negativa, pero tenemos cosas muy buenas de nosotros que tenemos, o que debemos, o que podemos abrazar para poder tener más fortaleza a la hora de pasar ese umbral. No solo quedarnos con ese 9 de espadas. Cuando os venga ese recuerdo de ese 9 de espadas, echad un poquito también la vista atrás y recordar que el crecimiento no es lineal, que el paso de empezar a cruzar el puente, acabarlo, sinceramente, nunca se termina de cruzar, ¿vale? Es lo que implica, la vida es lo que implica, pues lo que hablábamos, ese crecimiento personal y ese crecimiento espiritual. Entonces, estamos en ese momento umbral y además muy curioso porque da igual cuando estéis viendo esto, yo lo estoy grabando en un momento que estamos en el umbral entre eclipses. O sea, venimos del día 17 que tuvimos uno y el 3 de marzo vamos a tener otro de finales. Entonces, estamos dando ese paso, haciendo ese tránsito personal, emocional y mental. Paciencia, no es momento de actuar, no es momento de reaccionar. Hay que identificar, ver e integrar y darle permiso al cuerpo para sentirlo dentro de él, de qué cosas estamos viendo y de cómo nos afectan. Sobre todo el reconocimiento, ¿vale? Tanto de lo positivo como de lo negativo. Y lo que os digo, cuando os venga ese 9 de espadas, recordad el crecimiento. Nadie crece en la felicidad, nadie crece en la luz. La semilla, para que pueda romper y para que pueda extender las raíces, tiene que estar pues soterrada, tiene que estar con una humedad, tiene que estar en una oscuridad para que se puedan dar las condiciones de que pueda brotar. Así que mucha paciencia, mucho echar mano de todas las cosas buenas que hemos reconstruido o de las cosas buenas que tenemos, también de cómo hemos crecido a lo largo de estos años. Recordar sobre todo con esa paciencia que los procesos no son lineales, que la finalidad no es llegar a la meta, sino disfrutar del camino y aprender de las vivencias y hacerlas propias, ¿vale? Para poder alquimizarlas. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente interactivo. Espero, de verdad, de todo corazón, que os haya servido, que seáis capaces de hacer ese trabajo interno para escucharos y para sentir en el cuerpo dónde debéis aplicar estos conocimientos y dónde debéis sentirlos.
y nos vemos en el siguiente interactivo. Bye.